Es innegable que los fenómenos sísmicos, posibles erupciones volcánicas y, sobre todo, las inundaciones constituyen amenazas inminentes, ya que los eventos naturales de cualquier tipo tienden a ser seguidos por inundaciones, que son las más devastadoras en términos de impacto. Los Estados Unidos sin duda cruzan un periodo de profunda transformación en su trayectoria histórica. Saludos a todos los presentes. Gracias por su atención a este espacio de reflexión. Soy la doctora Lina Rodríguez, socióloga australiana de la actuación consolidada en la academia y, en paralelo, con una trayectoria de varios años en la plataforma digital, donde he desarrollado análisis sobre recuerdos de vidas pasadas, que abordaré hoy a través de informes personales. Durante mi infancia, un momento en que, como muchos niños de esa generación, disfrutamos de una mayor libertad para explorar el medio ambiente, observar el cielo o escalar árboles, establecieron una conexión intuitiva con las fuerzas de la naturaleza, especialmente en contacto con los bosques y el océano. Aunque no hubo denominación específica para esta experiencia, fue un sentimiento profundo y constante. Sin embargo, el episodio que marcó mi percepción de la presencia de guías espirituales ocurrió alrededor de 13 años, en un contexto aparentemente banal: mis salidas de patinaje nocturno, permitidos por los padres solo los sábados, desde que regresó acompañado por una pareja conocida de la familia. Durante unos 6 meses seguí esta rutina. Hábilé, regresé con la pareja y al llegar, mis padres ya estaban durmiendo. Hasta que en una de estas noches, mientras me preparaba para entrar en el vehículo, sentí una fuerza física para sacarme del auto. A pesar de las insistentes solicitudes de la pareja para abordar, una intuición incuestionable me impidió continuar. Sin saber cómo justificar mi rechazo, y temer las consecuencias, afirmé haber olvidado algo y pedí a otra pareja presente en el sitio. Al llegar a casa, me encontré con mi madre acordada y visiblemente agitada, viajando por la habitación con expresiones de alivio cuando me veo. Tu primera oración fue: gracias a Dios que no te metiste en ese auto. Intrigado, pregunté cómo sabía, y reveló que el vehículo había tenido un accidente grave. En un pueblo pequeño, donde la información circula fácilmente, la confirmación vino por teléfono: el auto se había clasificado violentamente y la parte posterior, exactamente donde estaba sentado, había sido destruido. Ambos ocupantes sobrevivieron, pero con secuelas faciales permanentes. Este episodio marcó un punto de inflexión en mi vida. A partir de ahí comencé a reconocer la presencia de entidades protectoras más claramente, con las que establecí un diálogo más frecuente y consciente. Con respecto al futuro de la humanidad, uno de los mayores desafíos radica en la concepción lineal del tiempo histórico, lo que lleva a muchos a interpretar el presente como una sucesión predecible de eventos. Vivimos, sin embargo, un momento de intensa agitación, en el que la incertidumbre sobre el mañana genera angustia y desorientación. No es necesario recurrir a obsequios sobrenaturales para anticipar que en los próximos años seremos testigos de transformaciones geológicas y climáticas de gran magnitud. Tales fenómenos no son aleatorios, siguen los ciclos naturales agravados por la exploración depredadora del planeta. Tomemos como ejemplo la técnica de fractura hidráulica, fracking, una práctica ampliamente adoptada en países como Australia, mi país de origen, donde la minería es un pilar económico. Este método, que implica detonaciones subterráneas en grandes profundidades, compromete el agua subterránea, poniendo en peligro el suministro esencial de agua para la agricultura y otros sectores. Es un paradigma típico de las sociedades occidentales: un problema inmediato se resuelve sin evaluar las repercusiones sistémicas a largo plazo. Por lo tanto, aunque son posibles terremotos y erupciones volcánicas, las inundaciones surgen como la consecuencia más probable y devastador de cualquier desequilibrio ambiental. Aquellos que cultivan una relación sensible con la naturaleza a menudo reciben signos precursores de estos eventos. El desafío no reside en prevenir tales ocurrencias, lo que sería imposible, pero para desarrollar la percepción necesaria para anticipar y adoptar medidas de protección. Dirigiendo el enfoque a los Estados Unidos, una nación cuyo impacto global es incuestionable, se observa que el país a un momento sin precedentes de crisis institucional. Los analistas históricos de astrología, por ejemplo, asocian este periodo con el retorno de Plutón, un ciclo de aproximadamente 240 años que se refiere a la Revolución estadounidense. Aunque no es un experto en el tema, sigo las interpretaciones que apuntan a una fase de rupturas profundas. Estados Unidos ha alcanzado una etapa crítica de distanciamiento de los principios naturales y la cohesión social.
En grandes metrópolis y esferas políticas, una cultura de agresividad e incómoda con los predominios comunes de bien. Figuras como el expresidente Donald Trump, a menudo descritos por su inmadurez emocional y su conducta autoritaria, simbolizan esta degeneración. A pesar de sus actitudes divisivas y su discurso infantil, una porción significativa de la población todavía le da legitimidad, lo que le permite llevar al país hacia un modelo autocrático. En este contexto, subestimar el poder de la movilización popular sería un grave error. Es comprensible que muchos ciudadanos teman represalias o la imposición de medidas extremas, como la ley marcial. Sin embargo, la historia demuestra que la fuerza colectiva emerge cuando los individuos no pueden delegar su autonomía a líderes indignos. La unión en torno a los valores democráticos fundamentales, incluso entre los que difieren en otros aspectos, es la única forma de preservar la integridad institucional del país. Esta reflexión nos lleva a la dicotomía entre el individualismo y la acción colectiva, una tensión particularmente evidente en los Estados Unidos. Aunque en la vida cotidiana, muchos todavía se refieren al país como América, un término que técnicamente abarca todo el continente, esta generalización revela una perspectiva centrada en sí misma, que a menudo descuida la diversidad y las realidades de otras naciones estadounidenses. Esta crítica a la apropiación indiscriminada del término América refleja un rechazo más profundo de las narrativas históricas simplificadas que oscurecen los orígenes violentos y la construcción colectiva de los Estados Unidos. La nación, en su configuración moderna, surgió de un proceso de expropiación territorial de los pueblos indígenas, seguido de la explotación sistemática del trabajo de esclavos e inmigrantes irlandeses, polacos, italianos, chinos, entre otros grupos marginados. Esta base material, a menudo eclipsada por mitos fundamentales de que ensalzar figuras como Carnegie o Morgan como constructores de la nación, revela una distorsión deliberada de la historia. De hecho, fueron las manos de estos trabajadores subyugados quienes plantearon la infraestructura física y económica del país. La negativa a reconocer esta deuda histórica no solo perpetúa las injusticias, sino que también alimenta las fracturas sociales contemporáneas, cuyo resultado sigue siendo incierto. La unidad nacional se conservará a través de un proyecto de reinvención colectiva, o la polarización entre los estados ricos y pobres, los azules y los rojos. ¿Profundizarán las inexpertos a un punto de ruptura? En este contexto es imperativo recordar que la hegemonía global de los Estados Unidos, aunque a menudo naturalizada, es un fenómeno reciente y efímero en la larga duración histórica. Su estado de superpotencia, consolidado hace menos de un siglo, ya ha mostrado signos de erosión acelerada. La administración Trump, con su unilateralismo agresivo, ha acelerado un proceso de aislamiento internacional que se manifiesta en advertencias de viajes emitidas por las naciones aliadas, incluida Australia, debido al tratamiento hostil despedido a los extranjeros en las estaciones fronterizas. Este deterioro de la imagen estadounidense coincide con el surgimiento de alternativas geopolíticas, como el bloque BRICS, que ahora reúne a 27 países en una red de cooperación económica y comercial. La desestabilización en dólares, la moneda dominante durante un periodo relativamente breve, y la expansión de la influencia china, a través de estrategias de poder blando que combinan inversiones en infraestructura con control de recursos estratégicos, sugieren una reconfiguración inminente del orden global. La pregunta central, por lo tanto, radica en la capacidad de los Estados Unidos para promover una transformación interna que concilie su modelo económico con principios de equidad. El sistema capitalista en su versión estadounidense, marcado por la idolatración de la riqueza como un indicador del mérito y la precariedad del trabajo, contrasta con los modelos socialdemócratas como escandinavos en la que la prosperidad individual no es recibido de derechos laborales sólidos, impuestos progresivos y servicios públicos universales. Mientras que en la última lógica es primer bienestar colectivo, luego se beneficia, el capitalismo estadounidense revierte esta ecuación, priorizando la acumulación privada en detrimento de la cohesión social. Esta asimetría no solo es económica, sino moral, reduce el tejido social a transacciones utilitarias, atrofin, como se sugiere metafóricamente, la dimensión empática, el chakra del corazón de las relaciones humanas. Sin embargo, las razones persisten para el optimismo cauteloso. El surgimiento de una nueva generación de líderes en el Partido Democrático, representada por figuras como Yasmin Crockett, Texas o Eric Swalwell, señala la posibilidad de renovación política anclada en los valores de la justicia social y el pragmatismo. Para que el partido sobreviva y cumpla su papel histórico, sin embargo, será necesario dar espacio a los jóvenes, cuyas perspectivas no están vinculadas a los paradigmas en bancarrota del pasado.
Para los ancianos, y aquí me incluyo a mí mismo, está a la altura del papel de mentores, no de los titulares de poder. Después de todo, las generaciones anteriores han mostrado incapacidad para resolver crisis existenciales, como la emergencia climática o los ciclos de violencia geopolítica. La alternativa es clara: o Estados Unidos se reinventa integrándose con un mundo multipolar en ascenso, o ayudará a su propia irrelevancia. En este escenario, el desplazamiento del eje de poder a Asia, anunciado durante mucho tiempo como el siglo asiático, gana contornos cada vez más concretos. La vitalidad económica y cultural del sudeste asiático, junto con la resistencia de las sociedades del Pacífico, ofrece un modelo de desarrollo alternativo basado en la lógica comunitaria que desafía el individualismo occidental. Mi experiencia en 4 décadas en la vida con pueblos polinesios, cuyas estructuras familiares y concepciones de temporalidad difieren radicalmente del oeste, refuerza la idea de que otras formas de organización social no solo son viables, sino que pueden ser más sostenibles. Esta diversidad de perspectivas, si se valoran adecuadamente, podría inspirar a los Estados Unidos a trascender sus contradicciones internas y redefinir su lugar en el mundo. Una de las fuentes de ansiedad contemporánea se encuentra precisamente en la concepción lineal y fragmentada del tiempo, característica de las sociedades occidentales. Mientras que la tradición y la Polinesia indígenas comprenden la temporalidad como círculos concéntricos, en los que el pasado, el presente y el futuro coexisten en una relación dinámica y accesible, el paradigma occidental impone una narración de progreso irrevocable, en el que ayer se desvanece y mañana se presenta como una amenaza latente. Esta visión lineal no solo genera la angustia existencial, sino que se refleja en el lenguaje en sí mismo. Expresiones como desperdicio de tiempo o ahorro de tiempo revela una mentalidad escasa, en la que el tiempo es un recurso para ser manejado, no un flujo orgánico en el que la humanidad está sumergida. Tomemos como ejemplo los maoríes, para quien la llegada a Aotearoa en Nueva Zelanda no es un evento histórico distante, sino una realidad viva, conectada al presente a través de mitos ancestrales y lazos genealógicos. En este contexto, los descendientes no son meros herederos de un legado, sino participantes activos en una narración continua, en la que las acciones de hoy resuenan tanto en el pasado como en el futuro. Esta perspectiva cíclica contrasta radicalmente con la obsesión occidental con la urgencia y la productividad inmediata, que alimenta un estado permanente de inquietud, la creencia de que si no actuamos ahora, el futuro será inevitablemente peor. Esta reflexión conduce a una pregunta más amplia sobre el destino de la humanidad. Al analizar la trayectoria colectiva, ya sea desde una perspectiva espiritual, histórica o cultural, nos damos cuenta de que los ciclos se repiten, no como una mera reproducción, sino como espirales que reanudan los patrones en nuevos contextos. Ciertos aspectos de la existencia estaban más equilibrados un siglo o un milenio, otros más precarios. Sin embargo, lo esencial es reconocer que somos parte de un continuo, en el que cada acto de generosidad, cada gesto de solidaridad, produce olas que se propagan mucho más allá de nuestro alcance inmediato. La energía que hemos emanado, ya sea a través de la compasión, desde la apertura hasta el otro o la preservación de los lazos comunitarios, no se disipa, sino que se integra en un tejido más grande influyendo, aunque imperceptiblemente, el curso de la historia colectiva. Nes. Y significado. El desafío contemporáneo radica en expandir la conciencia espiritual sin perder de vista nuestra inserción en su conjunto. Mientras que las sociedades anglosajones, y en particular, el individualismo del modelo occidental como un valor supremo, alentando la competencia, la autosuficiencia y la acumulación, esta lógica resulta insostenible a largo plazo. Este no es una falla accidental, sino un experimento social cuyos límites son cada vez más evidentes. Un análisis sociológico de esta trayectoria revela que la atomización de la vida moderna es un fenómeno reciente. Hasta mediados del siglo XX, la organización familiar y comunitaria radicalmente diferente del modelo nuclear actual. En generaciones de mis abuelos, por ejemplo, las casas albergaban múltiples generaciones, niños, adultos, ancianos e incluso parturientes compartían el mismo espacio, tejiendo una red de soporte mutuo que trascendía la noción de privacidad individual. Sin embargo, la prosperidad de la posguerra introdujo la ilusión de que la felicidad viviría en posesión exclusiva de una casa, bienes materiales, un destino personal del colectivo. Este proceso de fragmentación fue costoso, la erosión de los lazos comunitarios y, con ellos, la capacidad de compartir. El ser humano, en esencia, es un animal gregario cuya supervivencia y floración dependen de la cooperación y la protección mutua. Sin embargo, las metrópolis modernas, con sus millones de habitantes anónimos, subvirtieron esta naturaleza.
Vivimos al lado de cientos de personas en edificios residenciales, sin siquiera conocer sus nombres. El ideal de buen vecino se ha convertido en la ausencia de incomodidad, la invisibilidad recíproca. Este aislamiento, a su vez, erosiona no solo la salud mental, sino también la capacidad de reconocernos como parte de algo más grande. Cuando nos desconectamos del otro, una parte de nuestra atrofia de la humanidad, y esta herida interna nos impide acceder a las energías cósmicas que nos rodean, esas mismas fuerzas que en las sociedades tradicionales se canalizan a través de rituales, narraciones compartidas y prácticas de reciprocidad. Es comprensible que muchos declaren preferir la soledad, invocar la libertad y la autonomía que proporciona. No se trata de invalidar esta elección, sino de reconocer su precio oculto. La verdadera pregunta radica en cómo nos involucramos, o no nos involucramos, con las comunidades a las que pertenecemos, incluso indirectamente. El acto de compartir en sus múltiples dimensiones no es un mero gesto pragmático, sino un portal para comprender nuestra posición en el universo. Solo cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando reconocemos nuestra interdependencia, allanamos el camino para una conciencia ampliada, capaz de trascender las limitaciones del ego individual. En un momento en que las respuestas colectivas ecológicas, políticas y existenciales globales de crisis, se vuelve urgente rescatar esta dimensión de la comunidad. No como una nostalgia romántica por el pasado, sino como un acto de resistencia y reinvención. La humanidad ya ha demostrado, durante milenios, que puede vivir de manera diferente. Depende de nosotros decidir si perpetuar un experimento que nos aísla o redimiremos formas de existencia que nos reconectan entre sí y el cosmos.